Heriberto Lascano, alias El Lasca o Z3, líder del cártel narco Los Zetas, nació en 1974 en Hidalgo y fue uno de los sicarios narco más temibles y sanguinarios que ha pisado la tierra. En 1991, a los 17 años de edad, Lascano se enlistó en la infantería del ejército mexicano, donde llegó a formar parte de un cuerpo de élite, hasta que en marzo de 1998 solicitó su baja del ejército para unirse casi de inmediato a los Zetas, el brazo armado recién creado del Cártel del Golfo. Z3 era el hombre indicado para el trabajo, porque su crueldad era tal que, según los testimonios de algunos de sus lugartenientes, solía arrojar a algunas de sus víctimas a los animales salvajes que tenía en una de sus haciendas. La irrupción de este capo narco significó un antes y un después para el crimen organizado en México, porque fue la mente macabra responsable de algunos de los actos de violencia más aberrantes de la historia reciente. La cuestión no solo era llevarlos a cabo, sino además convertirlos en una nueva y siniestra manera de hacer negocios. Por ejemplo, se llevó adelante la matanza de 72 migrantes para dar mensaje a otros cárteles, y la conocida masacre del Casino Royal, donde murieron 52 personas, entre ellas una mujer embarazada. Los propios tampoco estaban a salvo, ya que entre los Zetas los castigos eran igual o tanto más terribles que lo que ocurría con sus enemigos, como se cuenta el caso de un traidor, a quien ataron a un árbol, le destrozaron las piernas y lo dejaron allí para morir desangrado. El fin de este siniestro criminal llegó el domingo 7 de octubre por la tarde, cerca de un campo de béisbol del municipio de Coligüe llamado El Progreso. Las autoridades fueron notificadas de la presencia de hombres armados y aspecto peligroso entre los espectadores del partido de béisbol que se estaba jugando. El olfato de los soldados mexicanos estaba bien entrenado y podían asegurar que se trataba de un grupo de peces gordos narco, disfrutando impunemente de su tarde de domingo. Los integrantes de la Marina se acercaron al lugar, pero apenas fueron detectados por los criminales, estos se subieron a su camioneta e intentaron huir, al mismo tiempo que los soldados intentaban detener el vehículo de los sospechosos. Según contara después de los hechos el procurador estatal, los dos ocupantes del automotor no solo se negaron a detenerse, sino que dispararon contra los marinos. Después de un enfrentamiento que consistió en una balacera que iba de vehículo a vehículo, uno de los proyectiles alcanzó al conductor del auto de los fugitivos y lo mató en el acto. El hombre luego sería identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años, un colaborador del cártel Los Zetas. Una vez detenido el vehículo, el otro pasajero a bordo descendió e intentó seguir escapando a pie, pero ya había sido malherido por algunos disparos de los oficiales que lo perseguían. A 300 metros del transporte quedó el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba documentos de identidad ni nada que ayudara a identificarlo. A su lado, un rifle AR-15 adaptado para lanzar granadas. Al día siguiente, luego de cotejar las huellas digitales con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo indocumentado era Heriberto Lascano Lascano, máximo líder de los Zetas y el segundo hombre más buscado del país. Lo inesperado fue que la policía no pudo presentar su cuerpo ante los medios, ya que en la madrugada del lunes 8 de octubre, un comando armado de los Zetas ingresó brutalmente a la funeraria donde se llevaba a cabo la autopsia y robó el cadáver. De esa manera, la muerte de El Lasca quedó tan rodeada de violencia como el resto de su vida. Ignacio Coronel Villarreal, alias Don Nacho, fue un delincuente narco que era considerado el número 3 del peligroso cártel de Sinaloa, por detrás de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael Mayo Zambada. Las autoridades mexicanas ofrecían $2.3 millones a quienes condujeran a la captura de Coronel, mientras que el FBI había puesto la cifra en $5 millones.
Eso sí, con la advertencia de que se trataba de alguien altamente violento y sanguinario. Tanto era así que la agencia antidrogas estadounidense en su ficha alertaba: no intente detener a este individuo por su cuenta. Las autoridades sostienen que este peligroso criminal fue el responsable de la producción de grandes cantidades de metanfetaminas en laboratorios clandestinos, lo que le valió el apodo de El Rey del Cristal. También se le consideraba el operador financiero del cártel de Sinaloa y era responsable de sus actividades en la ciudad de Guadalajara. Sus responsabilidades le valieron que un cártel rival al mando de los hermanos Beltrán Leiva, sus antiguos socios, secuestraran y mataran a su hijo de 16 años. Esto hizo que empiece a ser descuidado en sus movimientos en su búsqueda por venganza e hizo que las fuerzas de seguridad lograran dar con su paradero. El 29 de julio del año 2010 fue el día clave, cuando el capo narco del cártel de Sinaloa se vio acorralado por el operativo que la Marina y el Ejército habían preparado en conjunto para detenerlo. La acción militar, en la que participaron unos 150 elementos, inició alrededor de las 13 horas en dos casas ubicadas en la calle Paseo de los Parques, casi en el cruce con Avenida Acueducto, en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, en los límites con Zapopan. 2 helicópteros sobrevolaron la zona, que fue cerrada a la circulación durante varias horas. Nacho Coronel, al verse rodeado, recibió a las fuerzas de seguridad con disparos, pero cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, quebró un ventanal e intentó huir. Al ver que no iba a lograr una fuga exitosa, regresó al interior de la casa y en un cruce armado asesinó a un soldado del ejército e hirió gravemente a otro. Pero casi inmediatamente fue sorprendido por una escopeta Mossberg calibre 12 milímetros que le arrebató la vida de 2 balazos, uno en el abdomen y otro en el tórax. Se revelaron detalles de la escena de su muerte. Su cuerpo quedó tendido sobre las escaleras con sangre que sale de su boca a causa de una hemorragia interna. El ejército dio a conocer que Coronel los recibió con un fusil M16, el cual no fue hallado en la escena del crimen. Nazario Moreno González, alias El Chayo, fue el jefe narcofundador de los cárteles de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, y fue dado por muerto tras un enfrentamiento con fuerzas militares mexicanas en 2010. Cuando los rumores de que El Chayo había sido asesinado fue comunicado, se corroboró el enfrentamiento, aunque se supo que el cuerpo del criminal fue rescatado por sus compañeros. La figura de Moreno González es de una particularidad especial, podríamos decir religiosa, ya que se dedicaba a evangelizar los pequeños poblados, en los que curaba a jóvenes con problemas de adicciones de alcohol y drogas. Los adoctrinaba con pasajes de la Biblia, los purgaba de su drogadicción haciéndolos rezar, teniendo entrenamientos físicos y práctica de tiro. Al final de este programa de rehabilitación, quedaban listos para ser incorporados a las líneas de su cártel y empezaban a trabajar como sicarios o lo que la organización necesitara. El Chayo fue uno de los narcotraficantes más extraños y violentos de México, ya que meditaba y predicaba en igual proporción a la que asesinaba, torturaba y cortaba cabezas por justicia divina. También obligaba a sus iniciados sicarios a cometer actos de canibalismo, según testimonios que ofrecieron en su momento las autoridades federales. Era todo parte de un proceso de iniciación que iba desde descuartizar hasta en ocasiones comerse el corazón de la víctima en ceremonias llamadas cenas, que eran ritos convocados por la noche en cuevas secretas de la organización. Místico y esotérico, predicador y narcotraficante. El Chayo escribió un libro con sus pensamientos y su filosofía, titulado Pensamientos, que se repartió como Biblia entre sus seguidores, que estaban obligados a seguir los preceptos de su líder. En marzo de 2014 se comprobó que Nazario Moreno aún seguía con vida y fue localizado, enfrentándose con la Armada de México en la Sierra de Tumbiscatío, Michoacán. Un grupo de soldados de élite logró tenerlo acorralado.
Sin embargo, no alcanzó a detenerlo, ya que el sospechoso conocía el terreno. Fue entonces que se ideó y llevó a cabo la Operación Lince, plan que consistió en crear un enorme cerco de soldados alrededor del fugitivo. El gobierno dispuso cientos de elementos para que crearan un cinturón alrededor del perímetro para acorralarlo y lograr atraparlo. Pasaron los días y fueron disminuyendo el perímetro, encontrando diversas herramientas del Chayo, como un arsenal escondido en una cabaña y enterrados en la sierra, explosivos y armamento. El 8 de marzo a las 4:30 am, las autoridades federales detectaron a un hombre en mula con un asombroso parecido con el Chayo. Los soldados quisieron detenerlo. El capo se negó a entregarse y, con la mula galopando, empezó a disparar contra los militares que respondieron a la agresión, disparándole y matándolo en el acto. Su identidad fue aparentemente confirmada por las huellas digitales que el gobierno tenía en su cartilla de servicio militar. Esta vez sí, por segunda vez, el Chayo había sido eliminado. Tírate bien en el suelo. Lo que acabas de escuchar es una balacera producto de un feroz enfrentamiento armado entre sicarios narcos y el ejército mexicano. Este tipo de batallas es una escena repetida en los puntos calientes del país, donde los cárteles pelean por el control del negocio de la droga. Una de las zonas más tensas y peligrosas es el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Este lugar ha sido en varias ocasiones el campo de guerra contra el narcotráfico e incluso fue testigo de la hazaña del Cabo Álvarez. Se trata de un militar que, a pesar de haber estado gravemente herido, logró jalar el gatillo de su ametralladora y asesinar a 14 delincuentes en medio de un brutal tiroteo. Gracias a su heroico accionar, el soldado dejó un legado de valor y lealtad a las futuras generaciones de las fuerzas de seguridad. Acompáñanos en este nuevo video para conocer en detalle la historia de esta proeza en Iguala y descubrir cómo el ejército se enfrenta día a día a los grupos criminales más letales y temibles de todo México. ...15 de octubre de 2019. Para ese entonces, la guerra contra el narcotráfico llevaba más de una década y la tensión seguía en aumento. Los grupos criminales se disputaban el control de ciudades y estados claves para el negocio de la droga, cada vez con mayor violencia. Como si fuera poco, las fuerzas de seguridad eran atacadas para que no pudieran intervenir. Apenas unos días atrás, el cártel Jalisco Nueva Generación había llevado a cabo una emboscada en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde 13 oficiales de policía acabaron muertos. No obstante, esta vez serían los grupos delictivos quienes sufrirían un duro golpe. El mapa de las zonas calientes en México nos lleva a Guerrero, una de las regiones de mayor producción y trasiego de marihuana y amapola. En esta oportunidad, el escenario es la pequeña comunidad de Tepochica, en el municipio de Iguala. A las 16:45 horas, un llamado telefónico al 911 alertó sobre la presencia de un convoy de hombres armados. Los presuntos narcos se desplazaban en 3 vehículos, de los cuales 2 habían sido reportados como robados. La Secretaría de la Defensa Nacional, también conocida como la Sedena, tomó la decisión de enviar un grupo de soldados a su encuentro. La respuesta fue el 27º Batallón de Infantería, cuyos efectivos salieron a la calle para realizar un patrullaje en el pueblo. Durante las tareas de reconocimiento, una camioneta militar se encontró frente al convoy de sujetos armados. Se trataba de un grupo narco que, sin dudar, abrió fuego contra las autoridades. Uno de los sicarios viajaba como vigilante en la parte superior de la pick-up que comandaba la caravana. Fue el primero en disparar con su rifle a unos 5 metros de los soldados. La mayoría de los proyectiles impactaron contra el vehículo de las fuerzas mexicanas, pero uno de ellos alcanzó al Cabo Álvarez, quien cumplía un rol similar al del sicario cuando fue herido.
A pesar de la gravedad de la lesión, este seguía firme detrás de la ametralladora colocada sobre la camioneta del ejército. Con la fuerza que le quedaba y una gran determinación, comenzó a apretar el gatillo. Luego de que el enfrentamiento finalizó, los soldados trasladaron rápidamente al cabo Álvarez hasta el hospital más cercano. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y el héroe de la batalla falleció antes de poder ser atendido por el personal sanitario. El presidente mexicano lamentó el hecho y relató el momento en el que se generó el fuego cruzado. Se encuentran frente a frente, le disparan un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren. Él es el que al final pierde la vida y él con la ametralladora todavía herido dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Tras el operativo, la Sedena emitió un comunicado en el que aseguró que los militares respondieron a la agresión de los civiles armados bajo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta aclaración se dio conforme a un debate que se desató en la población sobre una supuesta venganza del ejército, luego de lo que había sido la emboscada del CJNG y el asesinato de policías en Michoacán pocos días antes. Regresando a la muerte de los 14 sicarios, esta tuvo enormes repercusiones en la prensa a nivel nacional, aunque finalmente se enfocaron en el heroico desempeño del soldado abatido y no en las posibles acusaciones contra el accionar militar. A través de los medios de comunicación, se informaron nuevos detalles que hicieron aún más épica la actuación del cabo Álvarez. Uno de los datos más relevantes fue que las autoridades incautaron un fuerte arsenal en poder del grupo criminal. Esta incluía 13 armas largas, entre las que había un fusil Galil, 6 AR-15 y 6 rifles AK-47. Este último conocido como cuerno de chivo en el ámbito narco. A eso se le sumaban 5 pistolas, un revólver, una granada de mano y más de 6.300 municiones de diferentes calibres. El material en poder de los sicarios se completaba con equipo táctico de radiocomunicación y chalecos antibala para su defensa. Si a todo esto le sumamos la violencia con la que suelen actuar estos grupos, el hecho de que el estudio forense sobre los cadáveres demostrara que los cuerpos tenían cocaína y alcohol, se puede afirmar que se trataba de un enemigo fuertemente armado y dispuesto a cualquier cosa. No obstante, el cabo Álvarez aplicó toda su disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante las agresiones. El cabo de infantería se desempeñaba como tirador del vehículo que entró en disputa, y su función principal era la de proteger a sus compañeros de armas. Sin lugar a dudas, lo logró con creces, poniendo de manifiesto su valor, lealtad y profesionalismo. Así fue como evitó que se contabilizaran más bajas, por lo que se convirtió en un héroe que hoy inspira a demás militares y generaciones futuras. Podemos afirmar que, en este episodio en particular, el accionar del cabo Álvarez dio cuenta del entrenamiento de las Fuerzas Armadas de México. Sin embargo, no siempre se obtienen este tipo de resultados. Esto se debe a la gran cantidad de criminales que habitan el territorio y al poderoso armamento que tienen a su disposición para generar terror en la población. A continuación, veremos un fragmento de video grabado desde el celular de un ciudadano en Sonora. Un claro ejemplo de que los narcos no tienen miedo de cruzar fuego con las milicias. Si tomamos el enfrentamiento que tuvo lugar en Guerrero como punto de partida, podemos analizar la enorme disputa que desarrollan los cárteles en ese estado. Si bien el mapa del narcotráfico en México nunca es estable, durante el 2019, mientras ocurría el enfrentamiento en Iguala, esta región era la segunda más violenta del país. Así lo detalló el informe del Índice de Paz, el cual utilizó diferentes cifras para calcularlo. Principalmente,
se puso el foco en una tasa de casi 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuya responsabilidad recayó sobre todo en la violencia del crimen organizado. Como mencionamos anteriormente, Guerrero ha sido históricamente productor de amapola, producto clave para la elaboración de droga. Es por eso que también se convirtió en un lugar estratégico para el negocio de estupefacientes en el interior del país. Esto atrajo a muchas de las organizaciones narcos, pero particularmente al cártel de los Beltrán Leiva. No obstante, cuando esta agrupación comenzó a debilitarse a finales de la década del 2000, nacieron diferentes facciones que buscan adueñarse del territorio. Guerreros Unidos, los Granados, los Rojos y los Ardillos. Aunque eso no es todo. También comenzaron a competir por la zona otras bandas criminales, como la familia michoacana, el Cártel del Sur, los Taclos y el temible Cártel Jalisco Nueva Generación. La presencia de todos estos grupos motivó feroces enfrentamientos. Si quieres ver los resultados de esa guerra, prepárate. Debemos advertirte que las imágenes que verás a continuación reflejan la crudeza y brutalidad con la que operan los narcos. ¿Qué son? Son tus guachos. Guachos, quítese, perro. Quítese. Mira, guacho pesado. Mándame más los va a regresar. Sin dudas, la vida vale poco para estos despiadados sicarios que se regodean en las expresiones más violentas que existen. El hecho ocurrió en febrero de 2024, cuando unos 20 presuntos miembros de la familia michoacana murieron en un enfrentamiento ante los Taclos. Luego de burlarse de sus rivales, los vencedores de la batalla apilaron los cuerpos de los fallecidos, los bañaron en algún tipo de combustible, los cubrieron con ramas y finalmente los prendieron fuego. Más allá de esta feroz confrontación, poco tiempo después los dos cárteles dieron a conocer una tregua a través de un video que se difundió en las redes sociales. Un año de guerra, gracias a Dios ya se acabó. Los señores hicieron la tregua y se respeta la decisión de los señores. Todos los pueblos que fueron desplazados, regresen a sus comunidades, a sus hogares, hagan su vida. Nunca fue pleito con ustedes. Desgraciadamente estuvieron en el fuego cruzado. Estamos aquí para respetarlos y para cuidarlos. Cuenten con nosotros en todo momento. En las imágenes se puede ver una gran cantidad de hombres con vestimenta tipo militar, el rostro cubierto y portando armas largas. En un páramo y rodeados de árboles, aseguran que la guerra terminó y llaman a la población que huyó a regresar a sus hogares. A lo largo de varios rincones de México se han realizado estos acuerdos de paz, aunque muchas veces solo hace falta una insignificante acción para hacer enojar a los bandos rivales y volver a regar de sangre las calles. Así es como viven desde hace años los ciudadanos de este país. No tienen más remedio que confiar en las fuerzas de seguridad, rogando que más héroes como el Cabo Álvarez devuelvan el golpe a los terribles narcos. De la misma forma, ningún soldado es ajeno a la brutalidad de estos grupos criminales. Cientos de militares mexicanos han dejado su propia vida en el campo de batalla, en una guerra que no parece tener un claro final en el horizonte. Varios líderes narco han sido atrapados durante las últimas décadas, pero siempre hay alguien igual o más sanguinario para ocupar su lugar. El miedo parece ser el dueño de la escena, y solo queda encomendarse a las fuerzas de seguridad y al destino de cada uno. Lo que pase después será cuestión de suerte. En la entrega del día de hoy de Militarmente, vamos a compartirles la tercera parte de las mejores operaciones contra capos narcos mexicanos de alto riesgo, en las que las fuerzas de seguridad enfrentaron a la muerte en el afán de detener a los delincuentes más peligrosos. No perdamos ni un segundo y comencemos con el video. Muerte de Arturo Beltrán Leiva. La zona está totalmente asegurada. Los edificios
son cateados por los marinos. Los vecinos de los departamentos son concentrados en uno de los gimnasios 12. La revisión continúa en todos los departamentos y llegan más elementos de la Marina. Las impresionantes imágenes que acabas de ver corresponden al operativo que terminaría con la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Esta misión se inició el 11 de diciembre de 2009, cuando elementos de la Armada irrumpieron en una fiesta en un poblado cercano a Tepoztlán, Morelos. Alguien había denunciado que en el evento se encontraba Leiva y su mano derecha, Valdés Villarreal, alias La Barbie, un sobrenombre poco convencional para un temible capo criminal. Al percatarse de la presencia de autoridades en el lugar, los narcos iniciaron un tiroteo digno de una película de acción de Hollywood, pero que en la vida real es verdaderamente escalofriante, como pueden ver a continuación. A pesar de los intentos de los efectivos de detenerlos, ambos criminales lograron escapar luego de una fuerte balacera, en la que murieron 3 gatilleros, cómplices de los narcotraficantes, mientras que otros 11 fueron detenidos junto a 24 prostitutas y a todo el grupo musical Los Cadetes de Linares. Después de declaraciones por parte de detenidos en dicha fiesta, la Marina logró dar con el paradero del capo narco. Se encontraba refugiado en una de sus tantas casas, más precisamente en un edificio residencial de lujo en Cuernavaca. Aquel lugar se convertiría en nada más ni nada menos que la tumba del jefe de jefes. En estas imágenes capturadas el 16 de diciembre de 2009, se ve cómo las autoridades están llevando adelante un milimétrico plan de captura. Alrededor de 200 soldados se movilizaron por tierra y aire para rodear el edificio donde fue localizado el capo y desalojar las residencias contiguas. Pese a ser superados ampliamente en número por los marinos, los sicarios del Barbas estaban completamente dispuestos a defender a su patrón, incluso con su propia sangre. Eso queda claro en estas imágenes capturadas por la cámara testigo. Al momento de aproximarse, una balacera infernal se desató sobre los efectivos, que no dudaron en responder a las agresiones con igual potencia de fuego. Además de balearlos con ametralladoras automáticas, los sicarios arrojaron no menos de 20 granadas de fragmentación contra ellos, causando estragos en las fuerzas de seguridad. Una vez que los efectivos lograron irrumpir en el lujoso edificio, empezaron a buscar a su objetivo, hasta que lo encontraron queriendo escapar cobardemente rodeado de sus fieles seguidores. Los oficiales dieron la voz de alto y dispararon hacia Arturo Beltrán Leiva, que estaba acompañado de 8 sicarios que respondieron a la ráfaga de disparos de las autoridades mexicanas. Finalmente, el capo abrió las puertas de su departamento para dirigirse al ascensor y lograr escapar, pero fue entonces cuando unos disparos certeros lograron quitarle la vida en su propia guarida. Marcos Arturo Beltrán Leiva y 4 miembros del cártel que oficiaban como guardaespaldas fueron abatidos, mientras que uno más se suicidó arrojándose desde una ventana al verse rodeado por las fuerzas militares, tal como explica un oficial en este material capturado esa misma noche. Uno de ellos se aventó de ahí de la... ¿Está la luz? Se aventó ahí, están ahí los manches de sangre. Ya la desesperación se aventó. Ahí cayó. El saldo para las fuerzas de seguridad fueron 2 marinos de la Armada heridos por esquirlas de granada y un fallecido. Durante el enfrentamiento también murió por desgracia una civil, que era una vecina sin relación con la organización. No es menor que 11 supuestos narcotraficantes que se encontraban en el departamento fueron detenidos. Hay versiones que dicen que los enfrentamientos duraron 90 minutos y otras que se extendió hasta 5 horas. Lo cierto es que en el fragor de la batalla y con las balas narco a punto de terminar tu vida, todo puede reducirse a un segundo. Con la casa hecha un caos, como pudimos apreciar en las imágenes, estaba claro que Leiva no tenía intenciones de entregarse.
En una declaración posterior, Edgar Villarreal, la Barbie, confesó que en su última llamada y mientras los marinos disparaban contra su equipo, Beltrán le pidió que le enviara sicarios de refuerzo y cuando la Barbie le recomendó que se entregara, Leiva le dejó en claro que prefería morirse antes que dejarse vencer por la policía. Las fotografías de la balacera que salieron a la luz revelaron que el suntuoso departamento de Arturo Beltrán Leiva quedó como un auténtico campo de batalla. Manchas de sangre, casquillos de grueso calibre regados en el piso y las paredes completamente agujereadas. Las autoridades mexicanas lograron incautar $280,000 en efectivo, además de 16 fusiles de asalto AK-47 y AR-15, 4 pistolas, 74 cargadores y 1.700 cartuchos útiles, lo que hace suponer que esta banda de criminales estaba planeando algún golpe. Es verdaderamente incómodo ver que en la habitación principal quedaron juguetes, una Biblia, un libro, imágenes religiosas y un rosario. Estos narcos convivían en este caos de negocios turbios con su familia, allí mismo donde sobre la cama había una colcha con una enorme mancha de sangre. No podían faltar los artículos de lujo, típicos de la ostentación de los jefes criminales. Los forenses encontraron que en el armario quedaron colgados camisas y pantalones de la marca Hugo Boss y unas exóticas botas de piel de cocodrilo. A algunos fotógrafos se les permitió hacer tomas del cadáver de Beltrán Leiva, sobre las que hay controversia. Las fotografías muestran al capo con los pantalones a la altura de las rodillas, humillado y cubierto de dólares ensangrentados. El diario Reforma aseguró en aquel entonces que el narcotraficante había sido expuesto de esa forma para mandar un mensaje, pero la Secretaría de la Marina desmintió dicha versión categóricamente. Pero a esta película de muerte y destrucción todavía le faltaba una escena. Investigaciones posteriores al hecho confirmaron que Melquisedec Angulo Córdoba, que falleció durante el enfrentamiento, fue el joven marino que dio el tiro de gracia a Beltrán Leiva. El 22 de diciembre, durante el velorio de Angulo en Paraíso, Tabasco, familiares hablaron del orgullo que tenían por él, pero esa misma noche sicarios irrumpieron en la vivienda del oficial y asesinaron a su madre, su tía y a 2 de sus hermanos. Este acto fue interpretado como la venganza del cártel de los Beltrán por la muerte de su líder, demostrando que la pesadilla narco no estaba concluida. Pero si hablamos de consecuencias, no podemos obviar lo ocurrido cuando uno de los criminales narcos más importantes del CDMX fue abatido en la cuidadosa y altamente planificada misión que veremos a continuación. Muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos. La mañana del 20 de julio de 2017, las calles de la colonia Conchita Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, parecían haber amanecido como cualquier otro día. Sin embargo, de forma silenciosa, 80 efectivos de inteligencia de la Secretaría de Marina y 3 unidades militares llegaron a la calle Simón Álvarez y estacionaron delante del número 47. Eran las 11:30 de la mañana cuando apenas se empezaba a esparcir el rumor de la presencia militar, pero justo en ese momento se asentó un golpe certero y efectivo. Fueron 7 meses de investigación para llevar a cabo este operativo, en el que la Marina, con apoyo de la Policía Capitalina, encontró y enfrentó a Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos, junto con 7 de sus cómplices más allegados pertenecientes al cártel de Tláhuac. Según las imágenes difundidas por un video en las redes y televisión, fue a través de las cámaras de vigilancia del centro de monitoreo de la ciudad que se confirmó que el capo de Tláhuac había arribado a su domicilio vistiendo una gorra y playera. Esa mañana de julio se convirtió en una espectacular secuencia de disparos, corridas, gritos y luego el silencio total. Con unidades artilladas y elementos armados con armas de alto poder, las fuerzas federales llevaron adelante el operativo que duró apenas 5 minutos, en los que se dispararon una cantidad de municiones increíble. Así como llegaron, los efectivos militares encargados de la misión se retiraron a toda velocidad, intentando evitar un desmadre en el vecindario. El saldo de la operación fue positivo según las autoridades, ya que 8 integrantes del cártel de Tláhuac fueron asesinados, entre ellos el líder máximo de la organización, El Ojos.
En la locación, los forenses contabilizaron 110 casquillos disparados por las autoridades y los criminales. El cuerpo de Pérez Luna tenía heridas de 12 disparos de arma de fuego letales que acabaron con su vida. El cadáver de quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos en la capital del país quedó adentro de una camioneta Caravan verde junto con el cuerpo de otro joven también alcanzado por las balas de las autoridades. Aparentemente habían intentado escapar en la camioneta, pero no lo lograron. La pared y el portón de la casa tenían impactos de bala por todas partes, como si se tratara de un cuadro de Jackson Pollock pintado con ametralladoras automáticas. Al interior de la vivienda había cuerpos tirados en medio de charcos de sangre, fusiles AR-15, papeles de oficina, cajones de ropero desordenados y rastros de todo tipo de drogas. Uno de los abatidos vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla, botas vaqueras y empuñaba un peligroso rifle de asalto AK-47. Las pocas imágenes que pudieron recolectarse del lugar muestran una casa destrozada por el combate de armas de fuego entre los narcos y las autoridades. Al fondo había 3 cuerpos que no llegaron a apreciarse en las imágenes. 2 estaban debajo de una mesa, lo que parece indicar que buscaban esconderse. Al lado de una barra estaba un joven vestido de negro. En otra esquina yacía uno de los sicarios de El Ojos junto al AR-15 con el que había intentado defenderse. Solo 4 cuerpos de los que se hallaron en la balacera no fueron reclamados en las instalaciones del Servicio Médico Forense de forma inmediata. Uno era el de Felipe de Jesús Pérez Luna y el otro de su abogado defensor, Delfino López Álvarez, un penalista que se ocupaba de manejar sus asuntos turbios. Los 2 cadáveres restantes que retuvieron las autoridades fueron de 2 presuntos sicarios, uno proveniente de Chiapas y el otro de Tamaulipas. El entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo en conferencia de prensa que el operativo se había planeado con muchos meses de antelación para intentar asegurar que la misión fuera un éxito. Primero se identificó la ubicación de los principales operadores del cártel de Tláhuac, que presuntamente se dedicaban al narcotráfico, extorsión y secuestro en las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, y luego se ejecutó la misión que contemplaba capturar al jefe de la banda vivo o muerto. A pesar de que el golpe de la CEMAR se realizó en 5 minutos, las consecuencias marcaron un hecho histórico en la capital mexicana. En cuestión de minutos, la columna vertebral de la organización, sin la cual el cártel de Tláhuac no hubiera podido funcionar jamás, se alzó en contra de las autoridades. Estamos hablando de los mototaxistas que trabajaban para Felipe de Jesús y reaccionaron tras su muerte. A través de radios y mensajes de WhatsApp se emitió una alerta que rápidamente llegó a cada uno de los 10.000 mototaxistas apadrinados por el cártel. El patrón cayó, lo que generó una reacción violenta en la comunidad manejada por el cártel de Tláhuac, como registraron las cámaras en el lugar. Felipe de Jesús Pérez Luna utilizó la máscara de líder de mototaxistas para tapar las verdaderas fuentes de sus negocios, que eran la venta de drogas, extorsiones, homicidios por encargo, robo de autos y venta de piratería. Para nutrir esa compleja red, Felipe apadrinó a más de 10.000 familias de Tláhuac que supuestamente no encontraban oportunidades de empleo dignas, ofreciéndoles trabajo como choferes de mototaxis, contando con al menos 10.000 trabajadores para el cártel de Tláhuac. Los mototaxistas tenían la consigna de ser los ojos del cártel, y de ahí venía el apodo del capo narco. Estas humildes personas informaban sobre todo lo que ocurría en las calles, incluidos los operativos de la policía, y por supuesto, movían la mercancía entre los clientes. Estos trabajadores sintieron la necesidad de vengar la muerte de su protector narco y generaron disturbios nunca antes vistos en la Ciudad de México. A veces las consecuencias son más directas que sociales, como por ejemplo que en medio de una misión un helicóptero de guerra pase por encima de tu casa mientras intenta abatir a un capo narco, como sucedió en el operativo que vamos a compartirte ahora. Muerte de Juan Patrón Sánchez, el H2. Las fuerzas militares de México estaban al acecho cuando fueron informados del paradero de Juan Patrón Sánchez, alias H2, uno de los responsables de la violencia reinante en todo México, y se propusieron detenerlo a como dé lugar. De inmediato se puso en marcha el operativo conocido como Operación Barcina, que consistió en asaltar vía aérea y terrestre la guarida del H2.
una casa de seguridad en la colonia Linda Vista en Tepic, Nayarit, para capturarlo, vivo o muerto. ¿Qué tan arriesgado podía ser localizar al objetivo en su escondite y abrir fuego desde un Black Hawk artillado con una minigun calibre 7.62 milímetros, disparando 3.000 balas por minuto en una zona habitada durante la noche? La respuesta claramente era que el plan era peligroso y aventurado, pero el grupo táctico de la Marina Armada de México estaba determinado a llevarlo a cabo para intentar que los grupos narcos retrocedieran en su escalada de violencia por el territorio. La noche del operativo, el 9 de febrero de 2017, cerca de las 21:30, un grupo de infantería armado con rifles M16 se aproximó a las inmediaciones del escondite de H2, pero fueron recibidos de la peor manera. Desde la terraza de la vivienda que se usaba como búnker, llovió sobre ellos una balacera infernal que los obligó a ponerse a cubierto. Los sicarios de Patrón Sánchez estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que los elementos de la Marina tuvieron que pedir refuerzos. Sobre el cielo estrellado de la noche se oyó el estruendo de los motores del helicóptero Sikorsky UH-60, más comúnmente conocido como Black Hawk, una precisa herramienta de combate de casi $45 millones y una de las favoritas de la milicia estadounidense. Esta bestia armamentística puede transportar cómodamente 4,5 toneladas de carga, que pueden traducirse en un grupo de soldados y capacidad de fuego como una ametralladora M134, sumando también misiles antiblindados AGM-114 Hellfire y misiles aire-aire AIM-92 Stinger. Surcando el espacio aéreo nocturno en Tepic, la aeronave acudió al llamado de refuerzos de la infantería. Acercándose a la casa refugio de H2, abrió fuego para intentar disuadir el ataque enemigo y hacer que los sicarios se bajaran del techo de la casa. Inentendiblemente, los narcos respondieron al fuego con fuego y dispararon contra el Black Hawk. A pesar del peligro, el helicóptero se aproximó a la azotea, localizó y fijó a sus objetivos en la oscuridad de la noche. Sin que los enemigos pudieran contraatacar, la minigun desplegó todo su poder de combate y abatió a los criminales. Con la amenaza desactivada, los soldados de la élite de la Marina Armada de México ingresaron a la propiedad en busca del objetivo principal. Una vez dentro, fueron recibidos por un grupo de enemigos que abrieron fuego. La experiencia y frialdad de la infantería de este grupo especializado fue imbatible para un grupo de narcocriminales acorralados. En el enfrentamiento, la infantería eliminó a 8 delincuentes, entre los que se encontraba presuntamente Juan Francisco Patrón Sánchez. Esa misma noche, a través de su cuenta de Twitter, la Marina hizo saber las impactantes noticias. Hoy, en un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas federales, fue abatido Juan Francisco N. con 7 cómplices más. La identidad del H2, líder del cártel de los Beltrán Leiva, fue posteriormente ratificada por la Secretaría de Gobernación a los medios nacionales. El objetivo, que era dar con el hombre responsable de la violencia en Sinaloa, convirtiéndolo en uno de los municipios más violentos del país, había sido cumplido. Según la acusación, H2 fue el responsable de al menos 150 muertes en los meses previos a su abatimiento, cosa que explicaría el estado de violencia permanente en el que vivía y que se reflejaba en las consecuencias del operativo. La caída de H2 significó un duro golpe contra el cártel, dejándolo prácticamente desarmado después de esta exitosa misión de las autoridades, por lo que la siniestra venganza narco contra las autoridades no iba a hacerse esperar. Luego del operativo, esa misma noche ocurrió una agresión en respuesta a la Operación Barcina en las inmediaciones del aeropuerto de Tepic. Durante un recorrido de vigilancia, un grupo de soldados mexicanos fueron atacados sorpresivamente por sicarios narco del clan Beltrán Leiva. Al responder a la agresión, otros 4 integrantes de la agrupación, hasta entonces liderada por H2, resultaron abatidos. El saldo final del enfrentamiento de las autoridades contra el cártel Beltrán Leiva la noche del 9 de febrero de 2017 consistió en 11 enemigos eliminados. Estamos llegando al final del video y no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué opinas de estos operativos? ¿Te gustaría que hagamos más contenido de este tipo de enfrentamientos? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.